Hola mis queridos hermanos, bienvenidos una vez más a tu programa. Te está hablando Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Hoy con mucha alegría, con mucho gozo como siempre, compartiendo con todos ustedes la bendita palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama Ayúdate que yo te ayudaré. Yo sé que algunos se están preguntando, ¿cómo así que ayúdate que yo te ayudaré? Si ese texto, esa frase no existe en la Biblia. Efectivamente, no existe en la Biblia. Como tantas otras que a veces se le achacamos a Dios. Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Mira como dice la Biblia, entonces no se mueve ni la hoja de un árbol si no es por su voluntad. Y resulta que no hay tal. Esas expresiones no se encuentran en ninguna parte de la Biblia. A Dios rogando y con el mazo dando, no se encuentra en ninguna parte de la Biblia. Digamos así, escrita de esa manera, como en forma textual. No está en la Biblia, no es ningún proverbio, pero sí podemos hacer inferencia de ese texto, o de esos textos más bien, con algunos textos bíblicos que se encuentran en la palabra de Dios. Y hoy quiero hablar de este tema específico, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Por qué? Porque hay áreas en las que el ser humano tiene que poner de su parte. Acordémonos que Dios nos hizo y nos hizo dotados de razón, de inteligencia, de alma, que son todas las capacidades y potencias del ser humano para desarrollar una vida. Y le dio instrucciones incluso desde el principio de la caída. Incluso desde antes de la caída, nos nombró gobernadores, administradores de su creación, y luego en la caída dice, trabajarás, ararás, sembrarás la tierra y te dará cardos y espinos y ganarás el pan con el sudor de la frente. No dice trabajarás y no comerás pan, no, dice ganarás el pan con el sudor de la frente, es decir, vas a tener que poner de tu parte, pero vas a obtener, digamos, el sustento de la vida. Eso es lo que el Señor le promete en su palabra al ser humano. Y quiero hoy traer 3 textos bíblicos que me parecen que nos pueden dar una luz muy especial para nuestra vida cotidiana. Acuérdate que aquí en tu programa siempre hablamos de palabra de Dios aplicada a la vida cotidiana. He traído un primer texto que está en el libro de Ruth, acuérdate que es en el Antiguo Testamento, y vamos a leer a partir del capítulo 2, verso 1 al 9. Para los que no saben quién es Ruth, acuérdense que había un hombre que se llamaba Elimelech, que era un hombre israelita, judío, casado con otra mujer israelita, que tenía 2 hijos y que con ellos, por una escasez económica en su tiempo, le tocó irse al país de Moab. Moab es de los moabitas y los moabitas son descendientes específicamente de las hijas de Lot, que tuvieron una relación íntima con su padre Lot porque desconfiaron de la misericordia de Dios, no supieron esperar a que Dios les iba a presentar quizá unos hombres para poder tener hijos y entonces tuvieron relaciones íntimas con su padre, es decir, cometieron el pecado de incesto, de lujuria, de fornicación, porque ahí no estaba la bendición de Dios. Sin embargo, pues este hombre, Elimelech, se va a Moab por una circunstancia de escasez en su país y allí comienza a trabajar y sus 2 hijos se casan con 2 mujeres moabitas. Finalmente muere Elimelech, pero también mueren los hijos. Entonces queda sola Noemí con sus 2 nueras. Y una de las nueras pues decide irse y la otra, cuando va a regresar Noemí a su tierra, le dice a la otra, es decir, a Ruth le dice, hija, quédate acá, cásate, estás muy joven. Y ella dice, no, ni riesgo, yo no la voy a dejar sola, yo me voy con usted, yo la voy a acompañar y la voy a ayudar. Luego regresan y cuando regresan a Israel, entonces ellos pues encuentran una situación económica difícil porque por supuesto eran viudas y las 2 y no tenían trabajo. Entonces pues Noemí tenía un pariente que se llamaba Boz, era un hombre muy rico, Boz con doble O. Y entonces ella, Ruth, la nuera de Noemí, pues dice, no, yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir a sacar algo de sustento, voy a ir a desarrollar ese trabajo, voy a ir por lo menos a ver si me dejan ir detrás de los segadores, cogiendo algo de espigas que se caigan al piso. Es decir, miserias, migajas, pero a ella no le dio vergüenza porque ella
tenía que tener su sustento y además ayudar a su suegra Noemí. Dice así entonces el texto, Ruth capítulo 2, verso 1 a 9. Noemí tenía un pariente por parte de su esposo Elimelec que se llamaba Booz y era muy rico e influyente. Un día Ruth le dijo a Noemí: déjame que vaya al campo a ver si algún segador me permite ir detrás de él recogiendo espigas. Ve, hija mía, le respondió su suegra. Ruth pues fue al campo y se puso a recoger las espigas que dejaban los segadores, y tuvo la suerte de que aquel campo fuera de Booz, el pariente de Elimelec. En eso Booz llegó de Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor le bendiga a usted, le respondieron ellos. Luego Booz le preguntó al capataz de los segadores: ¿de qué familia es esta muchacha? El capataz le contestó: es una moabita que vino de Moab con Noemí. Me pidió permiso para ir detrás de los segadores recogiendo espigas y se ha pasado trabajando toda la mañana, hasta ahora mismo que ha venido a descansar un poco. Entonces Booz le dijo a Ruth: escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a ningún otro campo, quédate aquí con mis criadas y luego síguelas a donde veas que los segadores están trabajando. Ya he dado órdenes a mis criados para que nadie te moleste. Cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas del agua y toma de la que ellos sacan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, este texto bíblico que es hermosísimo además porque tiene muchas simbologías, hay una simbología espiritual preciosa del alma que sin ser de alguna manera descendiente de los israelitas, quiere humildemente ir a buscar la gracia de Dios y por supuesto que la tiene porque Dios viene para judíos y no judíos, porque Dios viene para todo el ser humano. Esta es, digamos, una simbología que tiene que ver también con el Espíritu Santo cuando le dice ve y bebe agua gratis. Aquí hay muchas cosas que podríamos sacar, pero quiero concentrarme en el ayúdate que yo te ayudaré. Y quiero hablarle hoy a jóvenes, quiero hablarle hoy a personas que tienen situaciones económicas difíciles, que tal vez sienten vergüenza de ejecutar cualquier trabajo. Este trabajo que iba a realizar Ruth era un trabajo de verdad bastante humillante porque ni siquiera era un segador, ni siquiera era un capataz de segadores, ni siquiera era una ama de casa, era sencillamente una mujer que iba a recoger migajas, miserias que dejaban caer los segadores. Pero afortunadamente con esa humildad que esta mujer quiso realizar su trabajo, pues finalmente fue vista por Booz, que era el hombre más rico de la región, y al final de la historia, si tú lees el libro de Ruth, termina casándose Booz con Ruth. Es el mismo matrimonio del alma de Dios con quien quiere, así sea, acercarse a las cosas de Dios, a recoger migajas. Pero bueno, en el campo humano, en el campo material, ¿cuántas personas les da vergüenza trabajar cuidando niños, cortando el pasto, el césped, pintando casas, limpiando vidrios, cuidando bebés, haciendo cualquier tipo de actividad? No es posible que nosotros digamos no hay empleo y nos quedemos revolcándonos allí en la cama o haciendo nada, viendo televisión. No, hay que poner de nuestra parte para que el Señor abra la compuerta de la bendición. Toda persona que tiene una dificultad económica debería salir de sí mismo y hacer cualquier cosa, lo que sea. El trabajo no es deshonra, el trabajo no es vergüenza. O es que, ¿quién te va a alimentar? ¿Quién va a alimentar a tus hijos? ¿Quién va a alimentar tu familia? No, eres tú el que te tiene que mover. Y tú, joven, o tu hija, o tu hijo que me estás escuchando, sabes, cuando uno se humilla y busca de alguna manera un trabajo honroso, porque el trabajo no es deshonra, Dios le abre una compuerta de bendición muchísimo más grande. Lo importante es que lo hagas con humildad, con alegría, con dedicación y bien hecho. Lo digo cuando doy conferencias en las empresas. Un extraordinario empleado jamás estará sin trabajo, jamás. Se lo pelearán de todas las entidades donde él pueda prestar sus servicios. ¿Por qué? Porque es una persona que se entrega con humildad, con decisión, con responsabilidad, con alegría, con firmeza, con convicción. Y eso es una persona que de alguna manera Dios le abre las puertas de la bendición.
Acuérdate lo que dice el texto en Apocalipsis, en el capítulo 3, verso 7. Esto dice: el que tiene las llaves en la mano, el que cuando abre una puerta, nadie la puede cerrar, y el que cuando la cierra, nadie la puede abrir. Por eso no hay que desesperarnos cuando estemos en situaciones económicas difíciles. Hay que ir a hacer lo que sea, hay que buscar los contactos que sean. A veces tenemos amigos, a veces tenemos parientes, a veces hay cosas por hacer en la misma calle. Es que el trabajo no es deshonra. Tú no tienes necesidad ni de robar ni de pedir limosna. No, lo único que puedes hacer es ofrecer el trabajo que tengas a tus manos. Y cuando haces las cosas bien hechecitas, bien hechas, te garantizo que vas a llegar absolutamente lejos, porque una persona que perfecciona su trabajo con amor, con humildad, que hace las cosas bien hechas, muchos otros seguramente ponen su mirada en él, y aquello que hacen puede ser tal vez una gelatina, quizás sea una mermelada, tal vez sea alguna artesanía, pues seguramente la va a lograr vender muy bien y va a llegar a conquistar grandes cosas, porque humildemente comenzó a trabajar sin grandes aspiraciones de soberbia, de orgullo, de vanidad o de pena por el que dirán. Y hoy estamos hablando del ayúdate que yo te ayudaré. Esta frase que ya dijimos que no es bíblica, pero que como es tan usada en el medio, quiero retomarla para no solamente hacer claridad de que no existe esta frase en la Biblia, y como muchas otras que ya he tenido la oportunidad de hablar en el segmento anterior, sino que de todas maneras nosotros podemos tomar algunos argumentos bíblicos para decir que efectivamente Dios quiere que pongamos de nuestra parte en santidad para que Él nos abra una compuerta superior de bendición. Y ya hablamos del primer texto tomado del libro de Ruth, y era un texto dirigido a subsistir económicamente. Claro, por supuesto, habíamos dicho que también tenía una simbología espiritual muy bonita, que hoy no la describí tal como es porque quiero concentrarme en este proceso del ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, pon de tu parte para que Dios ponga lo suyo. Lo que decimos en muchos lugares donde recogemos dinero para las obras del Señor: pon tu casi nada que Dios pone su casi todo. Pon tu parte que Dios pondrá algo superior, pero pon tu parte, haz lo tuyo, haz lo que a ti te corresponde. Hay un texto bíblico que me encanta y lo he repetido con mucha frecuencia, que se encuentra en Eclesiastés 9, verso 10, que dice: y todo lo que tengas a tu mano por hacer, hazlo con todas tus fuerzas. Es decir, pongamos lo que a nosotros nos corresponde, lo que Dios nos ha dado, nuestra razón, nuestra inteligencia, nuestra capacidad. Muramos a la pereza, que a veces es la que nos ata. Recordemos que hace poco hablamos de ese tema que se llamaban los talentos, cuando el Señor coloca esa parábola de un hombre que le da a uno 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otro le da 1, y al que le da 1 pues va y lo entierra en el piso. Y cuando lo entierra, pues al final, al dar cuentas, juzga a su señor. Le dice: es que yo sé que usted es un señor estricto y demasiado justo, que donde cosecha donde no ha sembrado. Es decir, hasta lo acusa de injusto. Y al final, ¿qué le responde el Señor? Le dice: empleado malo y perezoso. ¿Y por qué? Porque una persona perezosa siempre está juzgando a los demás, se está escudando en su mediocridad, está tapando su pereza con el juzgamiento. Juzga a sus papás, juzga a los demás, juzga al gobierno, juzga a las entidades, juzga a la iglesia. Bueno, ¿y tú por qué no te mueves? ¿Y tú por qué no eres testimonio? ¿Y tú por qué no te levantas y trabajas? Si has vivido tanta pobreza en tu casa, entonces ¿tú por qué no haces algo? Luego no dices que son malos los demás, entonces ¿tú por qué no haces el bien? ¿Por qué tienes que esperar a que los demás se muevan y no te mueves tú? Date cuenta que si nosotros obramos con humildad, si nosotros buscamos hacer lo que tengamos a nuestro alcance por hacer, poniendo nuestra parte, Dios nos va a bendecir y va a abrir unas puertas impresionantes. Tengo muchos testimonios que he logrado compartir en algunos de mis libros, entre ellos en un libro que se llama Camino a la Prosperidad. Y es porque hablo de la prosperidad no como un tema de la nueva era, ojo con lo que estoy diciendo, sino hablo en este libro precisamente de cómo prosperar en Dios, en un sentido santo.
como personas que ponen de su parte, como personas que se hacen verdaderamente amigos de Dios, que con humildad comienzan a trabajar. Cuento allí el testimonio de una persona cercana que me tocó compartir con ella en una empresa, que incluso no tenía ni siquiera muchos conocimientos humanos porque no había logrado grandes estudios. Logró con su humildad comenzar un negocito, una empresa pequeña de algo que en nuestro país se llaman arepas o empanadas, digámoslo así, y logró luego construir un imperio grande económico y se mantuvo humilde. Cómo el Señor le fue abriendo las puertas por medio de la humildad. Eso fue lo que señalamos en el libro de Ruth. Así es de que hay algo por hacer. Lo digo allí en este mismo libro, Camino a la Prosperidad, les digo, hay algo por hacer. Tú no puedes estar dando vueltas en la cama hasta altas horas de la mañana, hijo. Te tienes que levantar, tienes que buscar alguna cosa por hacer, lavar carros, tal vez ordeñar vacas, tal vez vender mermeladas, vender frutas, no sé, cualquier cosa. Pero algo hay por hacer y si lo haces con humildad, Dios habrá de prosperar tu vida. Viene una segunda intención, una segunda actitud de nosotros en la vida, también en esto que dice, ayúdate que yo te ayudaré. Esto está en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 3, verso 14 al 23. Aquí este texto, o este contexto más bien, nos va a hablar de 3 reyes que se encuentran en problemas porque los van a atacar los moabitas. Y entonces, como los van a atacar, ellos están angustiados y se reúnen reúnen sus ejércitos a atacar, a enfrentar en guerra, pero resulta que pasan por el desierto y se quedan sin agua. Se quedan sin agua y entonces se angustian y dicen vamos a morir porque estamos sin agua, nuestros animales sin agua. Entonces solicitan un profeta y entonces van donde el profeta Eliseo. Y aquí Eliseo les responde lo siguiente. Entonces Eliseo le dijo, juro por el Señor Todopoderoso que me está viendo, que si no fuera porque respeto a Josafat, rey de Judá, no te prestaría yo atención ni te miraría siquiera. Esto vale la pena que lo podría aclarar un poco más en otro programa, porque esto también tiene una simbología importante. Bien, a partir del verso 15 dice, vamos, tráiganme un músico. Y cuando el músico se puso a tocar, el Señor se posesionó de Eliseo. Y Eliseo dijo, el Señor ha dicho, hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua y todos ustedes beberán lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los moabitas en las manos de ustedes, y ustedes destruirán todas las ciudades amuralladas y ciudades importantes, y cortarán todos los árboles frutales, cegarán todos los manantiales de agua y llenarán de piedras todos los terrenos de cultivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora he querido traer este texto de Segundo de Reyes. ¿Por qué? Estaban en aprietos 3 reyes. Lo primero que hacen es, ya cuando están en las últimas, en la dificultad más grave, es buscar un profeta, es decir, apelar a la oración. Y en medio de la oración, lo que el profeta exige es la alabanza, porque primero pide un músico y la alabanza es un acto de fe en los momentos de dificultad. Pidiendo el músico, haciendo alabanza, llega un mensaje. Y un mensaje que aparentemente es absurdo. Les manda a hacer represas. ¿Pero cómo? Hacer represas en un momento en el que están con sed, donde no hay nada, donde no hay lluvia, donde no va a llover, donde no se ve ni siquiera una nube. Esto era como algo absurdo, como algo que era demasiado difícil. ¿Quién se va a poder poner a cavar ahora con sed, con dificultad? Pues bueno, este es el ayúdate que yo te ayudaré en los momentos de dificultad. A veces pareciera que hay cosas que son imposibles. ¿Para qué lo hago? ¿Para qué sigo? No voy a poder pasar el estudio, no voy a poder pasar la universidad. Como que es en el momento del desánimo cuando no queremos seguir empujando. Y es allí precisamente donde Dios quiere que tú pongas tu parte, lo último que te queda, el último esfuerzo que tienes. Pon de tu parte que yo te voy a ayudar con la gracia sobrenatural. Mira qué bonito esto. Ponle atención. Hagan represas. Es decir, sigue aunque parezca absurdo lo que estás haciendo. Y este mensaje llega por medio de la alabanza.
Muchas veces estamos en una situación de dificultad, de angustia, ya cuando el cáncer ya no da para más, ya cuando el médico te dijo ya usted tiene 3 meses de vida, ya cuando te han dicho no hay nada que hacer, la casa la vas a perder, ya cuando te han dicho ya no hay nada que hacer, tu hogar se terminó, ya no hay nada que hacer. Ahí es cuando, por medio de la alabanza, el Señor te dice: ahora sigue esforzándote, haz lo último que puedas, tu último esfuerzo, cava esa zanja. Y vuelve aquí el tema de la humildad. ¿Por qué? Porque cavar es cavar en la tierra, y la tierra es el significado de la humildad, de la descomposición. Bueno, pues el Señor salva precisamente a estos 3 reyes. ¿Por qué? Porque más adelante los moabitas se dan cuenta que llovió y los primeros rayos de la mañana rojizos se veían sobre el agua, y ellos pensaban que los reyes se habían agarrado a pelear entre ellos y por supuesto se habían matado. Entonces ahí sí se descuidaron, y entonces finalmente fueron perseguidos por estos 3 reyes y fueron dados de baja. Cómo el Señor los ayuda de manera sobrenatural en los momentos de dificultad. Cuando no tenemos ya esperanza, el Señor te dice: sigue esforzándote, haz lo último que puedas. Lo que incluso parezca ridículo, póstrate en oración, clama la alabanza, haz lo tuyo, clama en alabanza al Señor, y te vas a dar cuenta cómo, de una manera que tú menos esperas, Dios va a abrir la compuerta de la bendición. Pero la pregunta es, en este tiempo, ¿los jóvenes y las personas creen? ¿Seguirán dando su último esfuerzo? ¿Seguirás dando tú tu última batalla para salvar tu hogar, para salvar tu economía, para salvar tu vida, para salvar lo que sea? ¿O tal vez ya ni atención le prestarías? Fíjate que estos 3 reyes fueron obedientes a la voz del Señor. Pero muchos nos desanimamos en la hora de la tribulación, en la hora de la angustia. Decimos: ¿para qué? ¿Ya para qué? ¿Para qué este último esfuerzo? No, ya no vale la pena. Mejor nos abandonamos, mejor nos entregamos. Y hoy el Señor te dice: no te vas a abandonar, no te vas a entregar. Haz tu último esfuerzo, que voy a poner mi gran bendición. Y hoy estamos hablando, para los que recién se incorporan al programa, de una expresión que se la achacan a la Biblia, pero que no está en la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Sin embargo, estoy tratando de hacer de alguna manera un recuento bíblico para saber que sí es cierto que de alguna manera nosotros tenemos que poner nuestra parte, nuestra pequeñez, lo que tenemos nosotros, para que Dios haga lo inmensamente grande suyo en nuestra vida y nos regale su bendición. Recuerda que te está hablando es Juan Alberto Echeverry, que me puedes buscar en Facebook como Juan Alberto Echeverry Autor o Juan Alberto Echeverry Oficial. Le das un clic en like y te comienzan a llegar mensajes de esperanza. Bien, hemos hablado de 2 textos bíblicos, uno del libro de Ruth en el Antiguo Testamento, muy interesante, de una mujer que ayudó a su suegra Noemí y que después de ir a recoger espigas, a hacer un trabajo de alguna manera, digámoslo así, miserable, pequeño, un trabajo que era pues algo que con lo que precisamente iban a comer solamente un día y tenía que hacerlo todos los días, como luego Dios la exalta y la hace casar con el hombre más rico, para hablar de que siempre hay algo que hacer en nuestra vida económica. Y luego hablamos, para momentos de calamidad, de un texto que estaba en el 2 libro de los Reyes, en el capítulo 3, cuando 3 reyes precisamente se encontraban en aprietos y en el momento de la calamidad se les pide algo aparentemente absurdo, que tenían que poner ellos su último esfuerzo para que Dios abriera una bendición inmensamente grande para todos ellos. Este texto era bien bonito, o es bien bonito, porque la verdad es que nos da una esperanza a todos nosotros. Pero ahora vamos a tomar un tercer texto para otro tipo de circunstancia en la vida, donde también Dios nos pide que nos ayudemos, que Él nos va a ayudar. Yo estoy seguro que muchos lo conocen, porque este texto se lee muchísimo en nuestra liturgia, en la Santa Misa, en algunos ciclos. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 34 al 38, que es la multiplicación de los panes, después de que el Señor quiere ir a descansar un poco con sus discípulos. Dice que atraviesan el lago y se encuentran con una multitud. Entonces no pueden descansar, se dedica a evangelizarlos, y luego entonces los discípulos le piden
que los envíe ya a sus casas a comer porque están tan débiles que ya no han comido nada. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Marcos 6, del 34 al 38. Solamente voy a leer esta partecita. Dice: Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Ya es tarde, y este lugar solitario, es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: Denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿Quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Por supuesto, el Señor toma los panes, los parte, los bendice, mira al cielo y le da de comer a una multitud, a 4,000 o 5,000 personas. Y luego recogen 12 canastas llenas de los sobrantes. Mis queridos hermanos, estamos hablando de este texto para hablar de los momentos en los que nosotros tenemos que poner para la obra de Dios, pero tenemos que poner también para hacer bendición para otros, tenemos que poner de lo nuestro para evangelizar, tenemos que poner de lo nuestro para ayudar a los demás, y a veces pareciéramos que no tenemos fuerzas, que tenemos muy poquito, es que yo no conozco, es que yo no he estudiado teología, es que yo no he estudiado filosofía, es que yo no sé casi ni hablar, es que yo no tengo casi dinero, es que yo no puedo ir, es que esto está muy difícil. A veces como que sacamos tantas disculpas precisamente en lo que nosotros hacemos, que nos cuesta mucho trabajo prosperar, y sin embargo, fíjate cómo ellos dieron lo que tenían, porque ese es el ayúdate que yo te ayudaré. Pon lo tuyo, pon lo que tienes, pon tu ánimo, pon tu consuelo, pon lo que conoces de la palabra de Dios, de tu iglesia. Tal vez con honestidad puedas decir: mira, yo no sé mucho, pero lo que sí sé es que efectivamente existen los sacramentos. Lo que sí sé es que la iglesia, así le achaquen muchas cosas, sé que por algo es la esposa de Cristo. Mira, tal vez yo no sé mucho de teología, pero lo que sí sé es que he llevado una vida de oración y me da paz. Mira, yo tal vez no sé hablar mucho, ni tengo mucha demagogia, pero pues hoy puedo decirte: este es mi testimonio de vida, voy a darte de lo que tengo. A veces, mira, sencillamente acompañar a una persona, darle consuelo a otra que está sufriendo, ir a visitar a un enfermo, tan sencillo como eso. Puedes transportarte, puedes caminar, puedes ir a un hospital, puedes ayudar a una persona que quizá tenga hambre o que quizá tenga sed. Pues estas obras de misericordia que el Señor nos habla allí en Mateo, en el capítulo 25, del 31 al 46, cuando nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer, porque fui forastero y me recibiste. Tantas cosas que podemos poner de nuestra parte, a veces una palabra de esperanza para nuestro hijo que está abatido. Sí, tú no eres Dios, yo tampoco lo soy, por supuesto que no, pero Dios nos ha dado 2 panes y 5 peces, o nos ha dado 2 peces y 5 panes, que eso simboliza que nos ha dado algo de vida para nosotros, para compartir con los demás. Dios va a multiplicar esa bendición en tu vida. Dios te va a hacer una persona grande, pudiendo alimentar a mucha gente. A veces nos da miedo hablar, a veces nos da miedo consolar, a veces pensamos que es que nos metemos en la vida de otros, o que vamos a parecer ridículos, o que quizá tal vez nos vamos a volver cansones. Haz lo que puedas a tu alcance, pero pon lo tuyo. No te quedes con las cosas guardadas que Dios te ha dado. No te quedes con los talentos guardados que Dios te ha dado, porque tal vez se van a podrir entre el canasto de tu vida. Se necesita darlo a los demás para que sea multiplicado. Esa palabra de esperanza. Esos, lo voy a colocar en términos de hoy, de esta actualidad. Esos WhatsApp de mensajes de esperanza, esos textos que recibes a través de Facebook, que sean santos. No multipliquemos basura, ni chistes, ni pornografía, ni chistes absurdos que no tienen sentido. No, multipliquemos eso que hemos recibido de palabras de bendición, de textos bíblicos, de evangelio del día, de tantas cosas con las que podemos evangelizar. Esos quizás sean también nuestros 2 peces y 5 panes. Pero también el deseo de compartir con los demás lo que tenemos generosamente. Dios lo hará multiplicar
Cuántas veces en nuestra familia hay pobres que necesitan de nuestra ayuda, y así sea que pongamos poquito, Dios les abrirá una puerta de bendición a ellos y a nosotros, porque Dios puede poner su gran cantidad con nuestra poca pequeñez, pero pongamos lo que tenemos. Fíjate que el texto no dice, de los 2 panes, de los 2 peces puso 1 y entonces le entregó 4 panes al Señor y él se quedó con un pez y se quedó con un pan. No, lo entregó todo, dio lo que tenía. Por eso este programa se llama Ayúdate que yo te ayudaré. Es decir, da de lo que tienes, pero dalo sin miedo, tranquilo, dalo, que Dios te va a multiplicar y va a hacer que muchos se beneficien de lo que tienen. ¿Sabes cuál es el peor de los males? El que ha metido el demonio en nuestros oídos diciendo, ¿para qué lo haces? Vas a ser el oso, eres una vergüenza, no cantes, no reces, no digas, no hagas, no te presentes, no vayas, no lo hagas. Total, mejor quédate encerrado, no des de lo tuyo. Y hoy el Señor te está diciendo, da de lo tuyo que yo te voy a ayudar. Yo voy a multiplicar lo que tú tienes, yo te voy a bendecir. Mira estas 3 áreas que hemos hablado precisamente. Una en la economía, que fue el texto de Ruth. 2 en los momentos de tribulación, que fue en el texto del 2 libro de los Reyes. Y 3 ahora en el compartir con los demás. Son cosas que nosotros podemos hacer porque Dios nos ha dado instinto, nos ha dado razón, nos ha dado vida, nos ha dado corazón, nos ha dado fuerza, nos ha dado vitalidad. Todo nos lo ha dado para que avancemos en este proceso de bendición para nosotros mismos y para los que nos rodean. A veces queremos dejarle todo a Dios, orar y dejarle todo a Dios, pero resulta que no es solo orar. Me encanta ese dicho de los benedictinos, ora et labora, oración y acción. Oración y acción. Voy a poner de tu parte, voy a madrugar, voy a morir a la pereza, voy a morir al que dirán, voy a morir al miedo, Señor, y voy a dar lo mejor de mí. Voy a dar de lo que tengo, de lo que tú me has dado, porque tú lo vas a multiplicar. Nosotros somos personas de bendición y no somos tacaños, ni miserables, ni personas que no tienen nada. Somos personas de bendición. Pero yo quiero invitarte a que tú seas testigo de eso, a que en verdad te lo tomes en serio. Tú que estás escuchando este programa, sé que lo puedes tomar en serio y sé que tu vida puede ser diferente. Por eso uno de los eslogans que he tomado en mi vida como bandera es atrévete a ser diferente. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos personas que ponemos nuestro todo, lo que tenemos, para que Dios ponga muchísimo más de nosotros, porque Él es el que completa nuestra bendición. Pero quiero invitarte a que lo tomes en serio y que hoy de verdad te levantes para poner lo que tienes, para que te ayudes y Dios te ayudará. Habíamos dejado en la última parte del programa pues como un señalamiento de que íbamos a hablar de 7 áreas en las que debemos ayudarnos nosotros para que Dios coloque lo suyo. Y vamos a hablar de la primera, y la primera es la salud. Sí, la salud, porque muchos de nosotros queremos tener buena salud, pero no hacemos nada para tener buena salud. Es mejor o peor, hacemos lo malo queriendo tener buena salud y precisamente hacemos lo contrario y no tenemos buena salud. Claro, comemos de más, comemos grasas, harinas, azúcares en exceso, no hacemos deporte. Incluso, lo peor, no visitamos ni siquiera al médico. Entonces, quieres tener salud, pero no pones de tu parte. Y fíjate que hay un texto bíblico que está en el Eclesiástico, en el capítulo 38, a partir del verso 1 hasta el 15, donde nos habla, hijo, si estás enfermo, sé paciente y Dios te dará la salud. Pero luego dice, busca al médico, porque de él también depende el éxito del tratamiento. Dice, quien no va al médico, peca contra su creador. Entonces, ¿quieres tener salud? Pues necesitas también poner de tu parte. Hay que cuidarse, hay que dormir bien, hay que comer bien, no hay que abusar de los alcoholes, no hay que abusar de los azúcares, no hay que abusar de las grasas, no hay que abusar de la comida, hay que hacer deporte, hay que obtener buenas posturas cuando te sientas, hay que moverse para que la sangre circule bien, respirar bien, dormir bien. Todo esto es parte de lo que ponemos para tener también una buena salud. Si nosotros ponemos de nuestra parte, cuidamos nuestro templo del Espíritu Santo, pues Dios también nos va a ayudar regalándonos gracias especiales en nuestra salud. Esa es la primera área. La segunda área en la que tenemos que poner es en nuestra economía. Ya lo dijimos con el tema de Ruth.
Algo tenemos que hacer, por algún lado llegará la bendición, pintar casas, lavar calles, lavar autos, cuidar bebés, hacer siembras, cultivos, recoger, buscar trabajo, lo que sea. Tenemos que hacerlo y Dios pondrá su parte para bendecirnos, abrirá las puertas que sean necesarias para que nuestra economía se estabilice. Tenemos que pasar currículums u hojas de vida a diferentes empresas, presentarnos bien, cuidarnos bien, preparar las entrevistas, hacer lo que tengamos que hacer nosotros, orando, y Dios pondrá su parte. Tercera área del ser humano para que ponga de su parte y Dios le ayude, es en la búsqueda de una pareja. Dios no es un Dios que manda maridos ni que manda esposas, no. Porque si no, entonces seríamos marionetas de Dios. Es que ese marido se lo dio Dios. Es que esa esposa se la dio Dios. Hombre, yo no creo esto, porque entonces seríamos marionetas. Entonces, ¿dónde estaría nuestro libre albedrío para escoger? De ninguna manera podría ser así. Lo que sí podemos hacer nosotros, hombre, es arreglarnos bien, prepararnos bien, ir a lugares donde podamos conseguir de alguna manera una pareja adecuada para nuestra vida. Y cuando queremos tener un buen marido, pues nos vamos a buscar a un bar un borracho. ¿Será eso lo que Dios quiere para nosotros? Pues por supuesto que no. Entonces no te estás ayudando. Bueno, aunque a veces en las joyerías también se consiguen perlas chiviadas, pero yo preferiría más bien que fueras a comunidades, a grupos de oración, a iglesia, y que hicieras un buen discernimiento de la persona con la que te vas a casar, que por supuesto pongas de tu parte, que te arregles bien, que seas una buena persona, que vean en ti una persona que a futuro de alguna manera van a estar bien, porque a veces lo que sucede es que no ven futuro en nosotros. Entonces, como no ven futuro en nosotros, entonces pues lo único que quieren es gozar de nuestro cuerpo y no más, y eso no tiene sentido. Tenemos que prepararnos intelectualmente, también tenemos que arreglarnos físicamente y tenemos que buscar en santidad y en oración pues una pareja que sea de alguna manera la compañera de nuestras vidas. Hay que poner de nuestra parte y Dios, por medio de la oración también, abrirá los caminos y permitirá que conozcamos una persona. No quiere decir que no la tiene listica, así esta es para usted, porque entonces, vuelvo a repetir, seríamos marionetas de Dios. Otro elemento en el que tenemos que ayudarnos para que Dios nos ayude es en el estudio, en la lectura, en el estudio. Esos muchachos, esos jóvenes que dicen, ay, ruéguele a Dios para que me vaya bien en el examen, pero no estudió. ¿Tú crees que Dios te va a ayudar así? No. Tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que practicar, tenemos que entrenarnos en el estudio y Dios nos ayudará. Claro, el Espíritu Santo nos iluminará en su momento, pero ¿cómo quieres que te vaya bien si no has estudiado, si fuiste un perezoso? ¿Cómo quieres que te vaya bien si trocaste los horarios por dedicarte a jugar, por dedicarte a quién sabe qué cosas, entonces ya estás cansado, ya no tienes tiempo para madrugar, ya se te pegaron las cobijas y no fuiste a tiempo al estudio y entonces te fue mal y quieres que Dios te resuelva? No, tenemos que poner de nuestra parte en disciplina, en juicio, en estudio, en lectura, en ejercicios. Entonces ahí sí Dios abrirá una puerta superior, tendrás unas notas superiores o regalará el Espíritu Santo para que te acuerdes lo que ya has estudiado previamente. Esa es la cuarta área. Acuérdate que llevamos ya 4. La salud, la economía, buscar pareja, estudio. La número 5, en el crecimiento espiritual. Muchas veces decimos, ay, es que yo quisiera crecer espiritualmente, pero ¿te estás formando? ¿Tienes encuentros a solas con Jesús? ¿Has leído la palabra de Dios? ¿Estás teniendo lectura de libros espirituales que te hacen crecer, te hacen encontrar el discernimiento? ¿Buscas en el catecismo? En realidad, ¿le gastas tiempo a eso? ¿O quieres mágicamente crecer espiritualmente? Por supuesto que no. Si quieres crecer espiritualmente, tienes que poner de tu parte y Dios te bendecirá. Esto está en el Eclesiástico en el capítulo 39. Es muy diferente al que se dedica a meditar en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. El Señor le hará crecer y por supuesto, si Dios quiere, se volverá sabio. Y eso es lo que Dios quiere, que pongamos lo nuestro y Él nos va a dar lo de Él. Área número 6. A veces enfrentamos problemas jurídicos y nos encerramos y nos echamos a la muerte, a morir. Pues no, para resolver problemas jurídicos también hay que buscar al abogado.
también hay que buscar a la persona que nos defiende y buscar la manera de resolver nuestro problema. Dios abrirá la puerta, pero nosotros tenemos que poner lo nuestro. Si tenemos quizá algún bien enredado, alguna persona que nos pone una querella, pues tenemos que poner de nuestra parte para que Dios ponga lo suyo. Pero a veces mi abogado es Dios y ahí lo dejo y no hago nada. Y por supuesto al final llegan y rematan el bien o te meten en la cárcel o pase lo que pase y no te defiendes, pues obviamente Dios no va a hacer nada si tú no haces, porque Dios cuenta con lo que ya te dio, tu existencia, tu razón, tu alegría, tu fuerza y tu vida. Y el área número 7, que tiene que ver con el último texto bíblico que nosotros, compartimos en este programa, que fue el de Marcos en la multiplicación de los peces, en el área de ayudar a los demás, de hacer una obra para Dios en ayudar a los demás. Tu comunidad puede crecer si tú le inviertes tu tiempo, si tú le inviertes tu generosidad, si tú estás dispuesto a invertirle tu esfuerzo. Dios la hará crecer. De lo contrario, no va a ser así. Queremos tener una iglesia fuerte, queremos tener una iglesia grande, queremos tener una comunidad sólida, pero entonces queremos dejarle todo el trabajo a Dios y nosotros no hacemos nada. Claro, hay días que hacemos mucho esfuerzo y pareciera que hay poco resultado. Pero no te preocupes si lo estás haciendo con todas las de la ley. Dios llegará el momento que premiará tu constancia y tu esfuerzo. Pero necesitamos colocar de nuestra parte para que sea Dios quien ensanche el territorio. Hay que colocar de nuestra parte y eso es fundamental. Colocamos de nuestra parte en oración, colocamos de nuestra parte con nuestras fuerzas, con nuestra buena intención, con todas las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, incluso con amistades si es necesario que tengamos, y Dios va a poner lo absolutamente grande que viene de Él. Y este es un regalazo que Él nos da. Pero quiero invitarte a que no tengas miedo, que pongas de tu parte. Allí sí entonces se cumple ese dicho popular, porque no es de la Biblia: ayúdate que yo te ayudaré. Pero no te ayudes con cosas de la oscuridad, ni con brujería, ni con hechicería, ni con santa muerte, ni con agüeros, ni con nada de esas maras, ni cosas de esas de la oscuridad. Ahí no opera eso de ninguna manera. Dios quiere que santamente coloques lo tuyo, porque Él te va a bendecir. Cuando te ayudas de esas cosas, todo lo contrario, puede hacer que por un tiempo venga algo aparentemente bueno para tu vida, pero al final vas a estar en una postración peor, porque lo que quisiste fue magia y no quisiste poner totalmente de tu parte para que Dios te ayudara. Pues bien, mis queridos hermanos, llegamos al final de nuestro programa. Espero que este programa haya sido de gran ayuda para tu vida y que lo multipliques con muchas otras personas más, para que también la bendición llegue a tu vida y a todos los que te escuchen. Recuerda que quien te habló fue Juan Alberto Echeverry, un laico comprometido a la Iglesia Católica. Voy a dar nuevamente mi página web, www.juanalbertoecheverry, con Y de Yankee al final, www.juanalbertoecheverry.com, o puedes escribirme a mi correo electrónico j-echeverry@hotmail.com. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.